Susan Miller esperaba en la parada de autobús de la Quinta Avenida, aferrada a su gastada invitación mientras la lluvia goteaba del borde de su paraguas. Esa noche era el gran evento benéfico en el Hotel Bellwood, y a pesar de todas las razones por las que tenía que quedarse en casa, había decidido ir. La donación mínima de $200 le había costado 3 meses ahorrarla. Dinero que podría haber destinado a arreglar el techo con goteras de su pequeña casa de alquiler. Pero algo le decía que esa noche podría ser importante. A sus 42 años, la vida de Susan se había convertido en una serie de rutinas. Limpiaba casas de lunes a viernes, trabajaba en el restaurante del barrio los fines de semana y dedicaba cada momento libre a ayudar a su hijo Jack, de 17 años, con sus solicitudes para la universidad. Jack era brillante, del tipo de inteligencia que llamaba la atención de los profesores. Pero ambos sabían que sin una beca, la universidad seguiría siendo solo un sueño. El autobús llegó con un silbido de frenos. Susan subió con cuidado de que su vestido de segunda mano no tocara el suelo mojado. Lo había encontrado en una tienda de segunda mano el mes pasado. Era azul marino con pequeños botones plateados en el frente y pasó horas ajustando el dobladillo y entallando la cintura. No era elegante, pero era lo mejor que tenía. Se veía bien, dijo el conductor del autobús, ofreciéndole una amable sonrisa. Gracias, respondió Susan en voz baja. Hay un gran evento esta noche. Susan nunca había estado dentro del Hotel Bellwood, aunque había pasado por delante muchas veces. El enorme edificio de piedra con sus puertas de latón pulido siempre le había parecido perteneciente a otro mundo, un mundo donde la gente no se preocupaba por los horarios de los autobuses, las goteras o cómo estirar una lata de sopa para 2 comidas. Cuando llegó, Susan se quedó afuera durante varios minutos, observando a hombres con trajes caros y mujeres cubiertas de joyas entrar por las puertas giratorias. Casi se dio la vuelta y se fue a casa. Pero entonces pensó en Jack, en cómo necesitaba cada posible contacto que pudiera ayudarle en su futuro, y enderezó los hombros y entró. El vestíbulo relucía con suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. ¡Oh, Susan! Siguió las indicaciones hasta el gran salón de baile donde se celebraba el evento benéfico. Una mujer con el pelo rubio perfectamente peinado estaba sentada a una mesa, marcando nombres en una lista. Buenas noches, dijo la mujer, sin levantar la vista. Nombre, por favor. Susan Miller, respondió, extendiendo su invitación. Soy invitada de la señora Brooks. La mujer arqueó ligeramente las cejas mientras revisaba la lista. Diane Brooks era una de las mujeres más ricas de la ciudad y una organizadora clave del evento de esa noche. Susan había estado limpiando su mansión 2 veces por semana durante los últimos 3 años. Ah, sí, el personal de la casa de la señora Brooks, dijo la mujer, haciendo una pequeña marca junto al nombre de Susan. Le entregó una tarjeta de identificación sin mirarla a los ojos. La barra libre es gratuita. La cena se servirá a las 8. Susan se prendió la tarjeta al vestido y entró en el salón de baile. El espacio era enorme, con mesas cubiertas con manteles blancos y centros de mesa de orquídeas y rosas. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en un rincón. Las copas de cristal reflejaban la luz del techo, creando arcoíris en las paredes. Casi 200 personas llenaban la sala, charlando en pequeños grupos. Susan reconoció algunas caras de los periódicos y la televisión local. El alcalde, algunos concejales y dueños de negocios del centro. También vio a la señora Brooks al otro lado de la sala, rodeada de admiradores. Susan tomó un vaso de agua de un camarero que pasaba y encontró una mesita cerca de la pared. Desde allí, podía observar la sala sin llamar la atención. Sacó el programa de la cena. Esa noche, Susan leyó que el evento recaudaba fondos para la educación artística en las escuelas públicas. Sonrió al leerlo. A Jack le encantaban el arte y la música. Había aprendido a tocar la guitarra por su cuenta con videos de YouTube.
y un instrumento de segunda mano que ella le había comprado para Navidad hacía 3 años. ¿Hay alguien sentado aquí?, preguntó una voz. Susan levantó la vista y vio a un hombre mayor, de ojos amables y barba gris, que señalaba la silla frente a ella. No, por favor, acompáñeme, dijo, agradecida por la compañía. Soy Frank, dijo él, extendiéndole la mano. Frank Willis. Soy el conserje del ayuntamiento, pero mi jefe enfermó y me pidió que lo reemplazara. Susan Miller, respondió ella, estrechándole la mano. Limpio casas. Mi jefa, la señora Brooks, me invitó. Frank sonrió. Parece que ambos estamos fuera de lugar. Esa noche, durante la siguiente media hora, Susan y Frank charlaron animadamente. Él le habló de sus nietos y le mostró fotos. En su teléfono. Ella le habló de Jack y sus sueños de estudiar arquitectura. Chico listo, dijo Frank. El mundo necesita más constructores y menos destructores, en mi opinión. A las 8, sonó una campana y la gente empezó a dirigirse a sus mesas asignadas. Susan revisó su tarjeta y vio que estaba sentada en la mesa 19, lejos del escenario. Frank estaba en la mesa 22. Búscame después de cenar, dijo al despedirse. Los que trabajamos debemos apoyarnos. Una joven que dirigía una agencia de marketing. Cuando Susan se presentó, sus sonrisas fueron educadas, pero las conversaciones giraban en torno a casas de verano y vacaciones recientes. Alguien mencionó haber volado a París solo para probar un restaurante nuevo. Susan comía en silencio, asintiendo en los momentos oportunos, pero sin aportar mucho. ¿Y bien, Susan, a qué te dedicas?, preguntó finalmente la esposa del médico durante el postre. Soy ama de llaves, respondió Susan con sinceridad. Qué bien, replicó la mujer, aunque su expresión sugería lo contrario. ¿Trabajas para una agencia? Oh, tengo mis propios clientes. Llevo 3 años trabajando para la señora Brooks, Diane Brooks. Tiene una casa preciosa. Esa sala del piano es simplemente divina. Susan asintió. Sí, la limpio todos los martes. Tiene un Steinway de 1910. La esposa del médico pareció sorprendida. Ya sabes, pianos. Antes de que Susan pudiera responder, un fuerte golpe en el micrófono interrumpió las conversaciones en la sala. La señora Brooks apareció en el escenario, elegante con un vestido rojo que probablemente costaba más de lo que Susan ganaba en 2 meses. Damas y caballeros, gracias por venir esta noche, comenzó la señora Brooks. Su generosidad ayudará a llevar la música y el arte a niños que de otro modo jamás experimentarían la alegría de la creatividad. Mientras la señora Brooks continuaba su discurso, Susan notó que un hombre alto entraba al salón de baile por una puerta lateral. Era guapo, de una manera intimidante, con el pelo perfectamente cortado y un traje que denotaba riqueza. La gente se giró para mirarlo y varios asintieron en señal de reconocimiento. Se movía con la seguridad de alguien que conocía su lugar en el mundo y se sentía completamente cómodo con él. Y ahora, la señora Brooks decía, me gustaría presentarles a nuestro mayor donante de la noche, el señor Gregory Allen, director ejecutivo de Allen Industries. El público aplaudió mientras el hombre al que Susan había estado observando se dirigía al escenario. Besó a la señora Brooks en ambas mejillas antes de tomar el micrófono. Gracias, Diane, dijo con voz profunda y suave. Creo que el arte salva vidas. Salvó la mía cuando era un niño problemático en Southside. Por eso, esta noche he prometido donar $1 millón para asegurar que todos los niños de esta ciudad tengan acceso a la educación musical. La sala estalló en aplausos. Susan también aplaudió, impresionada por su generosidad, pero también curiosa por su historia. La cena terminó y la gente comenzó a socializar de nuevo. Susan buscó a Frank, pero no pudo encontrarlo entre la multitud. En cambio,
Se dirigió hacia un gran piano de cola que se encontraba en la esquina de la sala. Era de un hermoso negro brillante con tallas ornamentales a lo largo de sus lados. Susan se sintió atraída por él, aunque no había tocado un piano en casi 20 años. «Es solo para exhibición», dijo un camarero, al notar su interés. «Esa maldita tetilla picaba cuando lo movieron el mes pasado. El gerente dice que la mitad de las teclas no funcionan y el resto están desafinadas. Pero aún así, sus dedos ansiaban tocar esas teclas. La música había sido su mundo entero. La vida dio giros inesperados. Antes, las facturas y las responsabilidades habían relegado sus sueños a un segundo plano. Había estudiado piano desde los 5 años. Incluso había asistido a Juilliard durante 2 años antes de que la enfermedad de su padre la obligara a dejarlo y buscar trabajo. Esos recuerdos parecían pertenecer ahora a otra persona. Una Susan diferente. De otra vida. La noche continuó a su alrededor. Personas importantes hicieron contactos importantes. El dinero y la influencia fluían como el champán que se servía. Susan Miller, con su vestido de segunda mano cuidadosamente modificado, permanecía en silencio al margen de todo, observando y esperando algo que no podía definir. A medida que avanzaba la noche, el evento benéfico se volvía más ruidoso. La gente reía con más libertad mientras bebía champán caro. Susan permanecía cerca de la pared, observando el piano roto desde la distancia. Cada pocos minutos, su mirada volvía a él, como la de un marinero atraído por un faro. «Aquí estás», dijo Frank, apareciendo a su lado con 2 vasos de agua. «Te he estado buscando por todas partes». Susan aceptó el agua agradecida. Un poco abrumador. Necesitaba tranquilidad. Frank asintió y siguió su mirada hacia el piano. «¿Tocas?» «Solía hacerlo», dijo Susan en voz baja. «Hace mucho tiempo». Antes de que Frank pudiera hacer más preguntas, Gregory Allen se acercó. De cerca, era aún más intimidante. Alto, con rasgos afilados y ojos que parecían evaluar todo lo que veían. Susan sintió que se encogía ligeramente bajo su mirada. «Trabajas para Diane Brooks, ¿verdad?», preguntó, sin molestarse en presentarse. Susan asintió. «Sí, limpio su casa 2 veces por semana. Me pareció reconocerte. Estabas en su casa el mes pasado cuando pasé por allí para esa reunión de la junta». Su tono no era descortés, sino objetivo. «Diane habla muy bien de ti. Es agradable oírlo», dijo Susan, sorprendida de que la señora Brooks hubiera hablado de ella. La atención de Gregory se dirigió a Frank. «Y tú eres Frank Willis, de mantenimiento del ayuntamiento», dijo Frank con orgullo, extendiendo la mano. Gregory la estrechó con firmeza. «Encantado de conocerte, Frank. Soy Greg Allen». Frank sonrió. «¿Sabe quién es usted, señor Allen?» «Todo el mundo lo sabe». Una mujer con un vestido dorado brillante apareció al lado de Gregory y le susurró algo al oído. «Helene». Se volvió hacia Susan y Frank. «Disculpen. Los negocios nunca se detienen, ni siquiera en eventos benéficos». Les dedicó un rápido gesto de cabeza antes de marcharse. «Bueno, eso fue algo que dijo Frank. Gregory Allen acaba de hablar con nosotros, la gente común». Susan sonrió. Parecía más amable de lo que esperaba. Cuando el reloj se acercaba a las 10, la señora Brooks subió de nuevo al escenario para anunciar la recaudación final. La sala estalló en aplausos cuando reveló que habían recaudado más de $3 millones para la educación artística. Susan aplaudió, genuinamente feliz de que los niños se beneficiaran de la extravagancia de la noche. Tras el anuncio, un hombre que Susan no había visto antes subió al pequeño escenario. Llevaba un traje caro que no le sentaba del todo bien a su cuerpo robusto y tenía el rostro enrojecido por la bebida.
La seguridad en su postura sugería que era alguien importante. Damas y caballeros, dijo en voz alta, aunque nadie le había dado el micrófono. Soy Peter Caldwell para quienes no me conocen. Mi empresa donó $500,000 esta noche. Algunas personas aplaudieron cortésmente, pero la mayoría continuó con sus conversaciones. Esto pareció molestar a Peter. Creo que merecemos algo de entretenimiento por nuestra generosidad, continuó, alzando la voz. Después de todo, esta es una organización benéfica de arte. Que haya arte. La señora Brooke dio un paso al frente. Peter, no teníamos planeadas actuaciones para esta noche. El cuarteto de cuerdas ya se ha marchado. ¿Y ese piano? Peter señaló el piano de cola en la esquina. Pongamos música. Me temo que no funciona bien, explicó la señora Brooks pacientemente. Se dañó durante la mudanza del antiguo salón de baile. Peter hizo un gesto de desdén con la mano. Tonterías. Un piano es un piano. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en Susan, que estaba de pie en silencio cerca de la pared del fondo. ¿Y tú? Parece que te vendría bien algo que hacer. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se dirigían a Susan, cuyo rostro enrojeció de vergüenza. ¿Yo? Preguntó con voz apenas audible. Sí, tú, dijo Peter, haciendo un amplio gesto. Ven y tócanos algo. Entreten a los donantes. Susan se quedó paralizada. No había tocado en público en casi 20 años. Sus manos estaban ásperas por los años de limpieza, no suaves y practicadas como antes. La señora Brooks intervino. Peter, por favor. Estoy segura de que mi empleada no toca nada mejor. Peter rió. La empleada puede ayudarnos con algo de música. Vamos, no seas tímida. Frank tocó el brazo de Susan. No tienes que hacer esto, susurró. Susan miró a su alrededor. La gente la miraba, algunos con lástima, otros con diversión. Vio a Gregory Allen, observándola con el ceño fruncido desde el fondo de la sala. Una parte de ella quería salir corriendo del salón de baile y no volver jamás. Pero otra parte, una parte que había enterrado hacía mucho tiempo. Un fantasma que volvía a la vida. Está bien, le dijo a Frank. Lo haré. Susan caminó lentamente entre la multitud, consciente de que cada mirada seguía sus movimientos. Al llegar al piano, pasó los dedos suavemente sobre la tapa cerrada. Era un piano de cola Yamaha. Antiguo pero aún hermoso a pesar de los arañazos en el lateral. Tras la reciente mudanza, Peter Caldwell la observó con una sonrisa de suficiencia. Nada demasiado complicado ahora. Quizá palillos chinos. Eso debería ser bastante fácil. Algunas personas rieron y las mejillas de Susan ardieron aún más. Se sentó en el banco y levantó la tapa que cubría las teclas. Algunas estaban visiblemente dañadas, con grietas que recorrían el marfil. Pulsó una tecla suavemente y una nota desafinada y apagada llenó el aire. ¿Ves? Te dije que estaba roto, le dijo la señora Brooks a Peter. Bueno, déjala que lo intente de todos modos, insistió Peter. Hemos llegado hasta aquí, dijo Susan. Respiró hondo y cerró los ojos. En su mente, tenía 19 años otra vez, sentada, en una sala de ensayo de Juilliard, con los dedos volando sobre las teclas mientras su profesora sentía con aprobación. La música había sido su refugio, luego su forma de expresar todo aquello que no podía decir con palabras. Abrió los ojos y comenzó a tocar. Eligió Clare Delon de Debussy, sorteando las teclas desafinadas con sutiles ajustes que solo un oído entrenado notaría. El piano estaba desafinado, pero el toque de Susan era tan delicado, tan preciso, que apenas importaba. La música fluía de sus dedos como agua, llenando el salón de baile con suaves notas iluminadas por la luna. Quienes reían momentos antes guardaron silencio. La sonrisa de suficiencia de Peter Caldwell se desvaneció.
Incluso los camareros se detuvieron a escuchar. Tras se balanceaba con cuidado. En sus manos, Susan no veía nada de esto. Estaba absorta en la música, en la sensación de volver a casa tras una larga ausencia. Su cuerpo recordó lo que su mente había intentado olvidar. La postura correcta, la forma adecuada de curvar los dedos, cómo usar los pedales para prolongar las notas. Justo cuando alcanzó el famoso crescendo de la pieza, tocó con tal emoción que a varias personas del público se les llenaron los ojos de lágrimas cuando las últimas notas se desvanecieron. Susan mantuvo la cabeza gacha, de repente consciente de dónde estaba y de lo que acababa de suceder. El silencio en la sala era completo. Entonces Frank comenzó a aplaudir. Una persona se unió a él, en otra, hasta que todo el salón de baile estalló en aplausos. Susan alzó la vista, sorprendida por la reacción. «Dios mío», dijo Peter Caldwell, con el rostro ahora pálido. Sonrojado, preguntó, «¿Dónde aprendiste a tocar así?». Antes de que Susan pudiera responder, Gregory Allen dio un paso al frente. «Creo que todos le debemos una disculpa, señorita Miller, especialmente el señor Caldwell». Le lanzó una mirada significativa a Peter, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado. La señora Brooks se apresuró hacia el piano. Susan no tenía ni idea. Eso fue extraordinario. Las manos de Susan temblaron ligeramente al cerrar la tapa del piano. «Gracias», dijo, en voz baja. «No, gracias a usted», dijo Gregory. «Esa fue la interpretación más hermosa de Clare Delon que he escuchado en años». La gente comenzó a reunirse alrededor del piano, haciendo preguntas al mismo tiempo. ¿Dónde había estudiado? ¿Por qué trabajaba como ama de llaves? ¿Tocaría algo más? La atención era abrumadora. Susan había pasado años haciéndose invisible, realizando su trabajo, en silencio y con eficiencia, sin llamar la atención. Ahora, todos en la sala la miraban, con otros ojos, viendo no a la limpiadora, sino a la artista. «Estudié en Juilliard», dijo finalmente cuando las preguntas se volvieron demasiado insistentes como para ignorarlas, «hace mucho tiempo, antes de que mi vida diera un giro diferente». Frank se abrió paso entre la multitud para ponerse a su lado. «Denle espacio a la señora», dijo con firmeza. «Acaba de darles un regalo. No lo arruinen con 20 preguntas». Gregory Allen asintió. «Frank tiene razón. Pero, señorita Miller, si está dispuesta, creo que a todos nos encantaría escuchar una pieza más». Susan miró a su alrededor, observando los rostros ya no con lástima ni diversión, sino con genuino respeto. Por primera vez en años, sintió que un destello de su antigua confianza regresaba. «Tocaré una más», dijo. «Pero primero, déjenme ver con qué cuento». Abrió el piano de nuevo y comenzó a probar cada tecla, metódicamente, tomando nota mental de cuáles estaban rotas y cuáles simplemente desafinadas. La multitud observaba fascinada cómo sus dedos se movían con destreza sobre el teclado, su rostro serio por la concentración. «Puedo arreglar las teclas rotas», dijo después de unos minutos. «Pero tendré que elegir algo con cuidado», añadió Susan, colocando de nuevo las manos sobre las teclas y respirando hondo. La sala esperó expectante, sin rastro alguno de la crueldad anterior. En ese momento, Susan Miller ya no era la limpiadora invisible. Era, una vez más, una música. Los dedos de Susan se cernían sobre las teclas mientras pensaba en qué tocar a continuación. La multitud observaba conteniendo la respiración. Tras un instante de reflexión, comenzó a tocar el nocturno en mi bemol mayor de Chopin. La suave y onírica melodía llenó el salón de baile, creando un hechizo que nadie quería romper. Esta vez,
Susan se permitió alzar la vista mientras tocaba. Vio el asombro en los rostros de la gente. La forma en que se inclinaban hacia adelante para observar sus manos danzar sobre el teclado. Incluso con varias teclas muertas. En el registro medio, lograba que la música sonara completa, ajustando la pieza de maneras que solo una verdadera artista podría conseguir. Cuando terminó, el aplauso fue inmediato y atronador. La gente se puso de pie, aplaudiendo con genuino entusiasmo. Susan sintió una extraña mezcla de emociones. Orgullo por su interpretación, tristeza por los años perdidos. Extraordinaria, dijo la señora Brooks, con la voz cargada de emoción. Simplemente extraordinaria. Peter Caldwell se abrió paso hasta el piano. Su burla anterior reemplazada por un interés más bien profesional. Donde dijo que estudió. Juilliard. Susan, respondió, durante 2 años, y lo dejó para ser ama de llaves. La pregunta. No pretendía ser cruel, pero aún así dolió. Susan enderezó los hombros. Mi padre enfermó. No teníamos dinero ni seguro. Me fui a trabajar y a cuidarlo. La simple verdad flotaba en el aire. Varias personas se movieron incómodas, quizás pensando en su propia buena fortuna o en la facilidad con la que habían perseguido sus sueños. ¿Qué pasó después?, preguntó Gregory Allen con suavidad. Susan se encogió de hombros. Las facturas de la vida. Mi padre murió. Me casé. Tuve a mi hijo, Jack. Mi marido se fue cuando Jack tenía 5 años. Necesitábamos comer, así que limpié casas. Lo dijo sin autocompasión, simplemente exponiendo los hechos. La sala quedó en silencio mientras la gente asimilaba sus palabras y el piano. Brooks preguntó, ¿dejaste de tocar por completo? Susan asintió. Vendí mi piano para pagar el funeral de mi padre. Después de eso, no había dinero para otro. Finalmente, dejé de pensar en ello. Es una tragedia, dijo una mujer entre la multitud. Un talento como el tuyo no debería estar oculto. Frank se mantuvo orgulloso junto a Susan como un hermano mayor protector. Bueno, ya no está oculto, ¿verdad?, dijo Gregory Allen, dando un paso al frente de nuevo. ¿Es Miller Susan la organización benéfica que apoyamos? Esta noche se trata de llevar la educación artística a niños que de otro modo no tendrían acceso a ella. Tu historia es precisamente la razón por la que esta causa importa. Susan sonrió, con cortesía, pero se sentía incómoda al ser convertida en un símbolo. Soy solo una persona. ¿Hay muchos otros como yo?, como dijo Greg. Oury estuvo de acuerdo. Pero esta noche tenemos la suerte de haberte encontrado. Se giró para dirigirse al público. Damas y caballeros, creo que acabamos de presenciar algo extraordinario. Por esto damos. Por esto importa la educación artística. La gente asintió y murmuró. En señal de aprobación, Peter Caldwell, quizás queriendo compensar su comportamiento anterior, dio un paso al frente. Me gustaría duplicar mi donación, anunció. Pagaré para que este piano sea reparado adecuadamente. Siguieron más aplausos. Susan se sintió abrumada por la atención. El centro de atención. Ella misma. Susan, dijo la señora Brooks, ¿considerarías tocar una pieza más? Algo desafiante para demostrar realmente lo que puedes hacer incluso con este instrumento dañado. Susan dudó. Estaba fuera de práctica. Sus dedos ya estaban rígidos de tantos años tocando. Pero la energía en la sala era eléctrica, y se encontró asintiendo. Puedo intentar algo más difícil, dijo. Pero por favor, recuerda. Han pasado 20 años desde mi última actuación, pensó por un momento, y luego comenzó a tocar Campanella, una de las piezas más exigentes técnicamente del repertorio pianístico. Requería una velocidad, precisión y técnicas de cruce de manos increíbles que pocos pianistas podían dominar incluso con práctica diaria. Las primeras notas resonaron como campanillas,
tal como sugería el título. Las manos de Susan comenzaron a moverse más rápido, saltando por el teclado con una precisión asombrosa. Se las ingenió para sortear las teclas rotas con adaptaciones creativas, sin perder nunca la melodía ni el espíritu de la pieza. El público observaba con asombro cómo la sencilla mujer, con su vestido de segunda mano, interpretaba la pieza. Acrobacias musicales que desafiarían incluso a los pianistas de concierto profesionales. Su rostro mostraba una intensa concentración, pero también alegría. La pura alegría de reconectar con su mayor pasión. Cuando llegó a la sección más difícil, su mano izquierda cruzó sobre la derecha para alcanzar las notas agudas mientras su mano derecha tocaba rápidos patrones en las notas graves. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Nadie podía creer lo que veía y oía. Susan terminó la pieza con un virtuosismo. Varias personas tenían lágrimas en los ojos. Elizabeth Ward ya se dirigía al piano con paso decidido. He escuchado esa pieza interpretada por profesionales que no pudieron hacer lo que usted acaba de hacer. Estoy muy oxidada. Mis dedos ya no son tan rápidos como antes. Entonces solo puedo imaginar cómo tocaba usted en su mejor momento, respondió Elizabeth. Sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó a Susan. Quiero que me llame el lunes. La Sinfónica tiene un programa de extensión. Necesitamos profesores, personas que puedan inspirar a jóvenes músicos. Susan miró la tarjeta con asombro. Pero nunca he dado clases. Tiene un don, insistió Elizabeth. No solo para tocar, sino para adaptarse, para trabajar con lo que tiene. La señora Brooks apareció junto a Susan. Elizabeth tiene razón. Y he sido una pésima jefa, Susan. No tenía ni idea de que tuviera este talento. No es todo lo que necesitaba. Necesitabas que alguien te viera de verdad. Parecía genuinamente arrepentida. Lo siento, no lo hice. Gregory Allen se unió a ellos con un vaso de agua que le ofreció a Susan. Señorita Miller, me gustaría ofrecerle algo también. Mi fundación otorga becas a estudiantes prometedores. Entiendo que tiene un hijo. El corazón de Susan dio un vuelco. Por eso había venido esa noche. Por Jack. Sí, mi hijo Jack. Tiene 17 años. Está solicitando admisión a universidades. Quiere estudiar arquitectura. Me gustaría conocerlo, dijo Gregory, si tiene la mitad de la determinación y el talento de su madre. Los ojos de Susan se llenaron de lágrimas. Es muy generoso, señor Allen. Greg, por favor. Él sonrió cálidamente. Y no es generosidad, es una inversión en potencial. Eso es lo que hace mi fundación. La multitud comenzó a dispersarse, dándole a Susan algo de espacio, aunque muchas personas aún observaban desde la distancia, comentando lo que habían presenciado. Señorita Miller, le debo una disculpa. Lo que hice fue cruel e irreflexivo. Susan lo miró con atención. Soy dueño de una tienda de música en el centro de Coldwells. Tenemos una docena de pianos en la sala de exposición. Quiero regalarle uno. Los ojos de Susan se abrieron de par en par. No, puedo aceptar algo así. Por favor, insistió Peter. Significaría mucho para mí. Los hombres deberían tener un piano. El mundo necesita oírlos tocar. Antes de que Susan pudiera responder, una joven se abrió paso entre la multitud. Tendría unos 20 años, ojos brillantes y una expresión entusiasta. Disculpen, dijo, sin aliento. Soy Olivia Kim del Chronicle. Estoy cubriendo el evento esta noche. Mostró su credencial de prensa. Escuché lo que pasó y... ¿Le importaría si la entrevistara? Su historia es increíble. Parecía abrumada. Hace una hora, había sido invisible. Una trabajadora más en una sala llena de gente importante. Quizás podríamos quedar otro día. Es tarde y creo que la señora Miller ya ha tenido una noche bastante ajetreada. Por favor, llámeme cuando esté lista. Le pusieron otra tarjeta de visita en la mano a Susan. Miró la creciente colección. El director de la sinfonía.
Probablemente debería. Me voy, dijo Susan, sintiéndose de repente cansada. Tengo turno temprano en la cafetería mañana. Gregory pareció sorprendido. ¿Trabajas mañana? Las facturas no se pagan solas, señor Allen. Todavía no, al menos. Se levantó para irse. La gente le cedió el paso, asintiendo respetuosamente o sonriendo a su paso. Las mismas personas que antes la habían ignorado ahora la veían con claridad. Susan Miller, la ama de llaves con manos de pianista de concierto, se había convertido en la persona más importante de la sala. Susan despertó temprano a la mañana siguiente, con la mente aún dando vueltas por los sucesos de la noche anterior. Por un momento, se preguntó si todo había sido un sueño. Pero las tarjetas de visita en su mesita de noche demostraron lo contrario. Elizabeth Ward de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Olivia Kim del Chronicle y varias más a las que ni siquiera había tenido tiempo de mirar bien. Se vistió rápidamente en la cafetería. Pantalones negros de uniforme y un polo azul con su Niside App bordado en el bolsillo. Jack seguía dormido cuando ella se fue. Su solicitud para la universidad. Papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina donde había estado trabajando hasta tarde. Ella le escribió una nota rápida. Tenemos que hablar cuando llegue a casa. Algo increíble sucedió. Luego tomó el autobús de las 5:30 de la mañana para comenzar su turno de fin de semana. El restaurante estaba tranquilo cuando llegó. Solo unos pocos clientes habituales estaban sentados en la barra tomando sus primeros cafés del día. Susan se ató el delantal y comenzó su rutina habitual, llenando los aleros y limpiando los menús. Buenos días, Sue, dijo Carl, el cocinero, mientras volteaba panqueques en la plancha. ¿Qué tal estuvo esa fiesta elegante? Susan hizo una pausa. Fue inesperada. Antes de que pudiera explicar más, la campanilla sobre la puerta sonó. Susan levantó la vista y casi deja caer la cafetera que sostenía. Gregory Allen entró, vestido informalmente con jeans y un suéter, sin parecerse en nada al formal hombre de negocios de la noche anterior. Buenos días, Susan, dijo, sentándose en la barra. Los otros camareros e incluso Carl lo miraron sorprendidos. Gregory Allen era una celebridad local. Un millonario hecho a sí mismo cuyo rostro aparecía ocasionalmente en revistas de negocios. No comía en cafeterías de esta zona, dijo Esterilon Susan, recuperando la compostura. ¿Qué haces aquí? Greg, por favor, le recordó con una sonrisa. Y estoy aquí para desayunar. También para hablar contigo. Si tienes un momento. Susan asintió, aún atónita. Café, por favor. Le sirvió una taza y tomó nota de su pedido de desayuno, huevos revueltos y tostadas, antes de entregárselo a Carl, quien observaba la escena con curiosidad manifiesta. ¿Quién es ese pez gordo?, susurró Carl cuando Susan se acercó a la ventana de la cocina. Alguien del evento benéfico de anoche, dijo Susan simplemente. No se sentía preparada para explicarlo todo todavía. La cafetería comenzó a llenarse con la habitual multitud de un sábado por la mañana. Susan se movía eficientemente entre las mesas, tomando pedidos y rellenando las bebidas. Cada pocos minutos, miraba a Gregory, quien esperaba pacientemente sentado en el mostrador, observándola trabajar con una expresión que no lograba descifrar. Durante una breve pausa, se acercó de nuevo. Siento hacerte esperar. Para nada, dijo Gregory. Me impresiona lo mucho que trabajas. ¿Cuándo termina tu turno? A las 3. Gregory frunció el ceño. Es un día largo. ¿Trabajas todos los fines de semana? Solo sábados y domingos, respondió Susan. Entre semana limpio la casa. ¿Y cuándo descansas? La pregunta la tomó por sorpresa. El descanso no era algo en lo que pensara mucho. Siempre había facturas que pagar. Siempre trabajo que hacer. Me las arreglo, dijo encogiéndose de hombros levemente. Gregory asintió pensativo. Susan,
Lo que dije anoche sobre ayudar a tu hijo iba en serio. Pero después de verte jugar, también me gustaría ayudarte. Las defensas de Susan se alzaron de inmediato. No necesito caridad, señor Allen. No es caridad, insistió Gregory. Es una oportunidad. Para ti y para Jack. Antes de que pudiera explicar más, la campanilla sobre la puerta volvió a sonar. Esta vez era Olivia. Kim, la joven reportera del Chronicle. Vio a Susan y a Gregory y se acercó rápidamente. Oh, señorita Miller. Esperaba encontrarla aquí. La señora Brooks me habló de su trabajo de fin de semana. Olivia sacó una libreta. ¿Tiene tiempo para unas preguntas? A nuestros lectores les encantaría escuchar su historia. Susan se sintió abrumada. Estoy trabajando ahora mismo. Es para la edición del domingo. Olivia pulsó un artículo de fondo. La limpiadora con manos de maestro. ¿No es un titular estupendo? Oh, dijo Susan, haciendo una mueca al leer el título. Nunca se había visto a sí misma de esa manera. Limpiadora primero, música después. Quizás podría volver. Más tarde, le sugirió Gregory a Olivia. O mejor aún, programe una entrevista formal cuando Susan no esté trabajando. Olivia pareció decepcionada, pero asintió, por supuesto. Disculpen la intromisión. Le entregó a Susan otra tarjeta de visita. Por favor, llámenme. Esto podría ser muy importante para ustedes. Después de que Olivia se marchara, Susan se giró hacia Gregory. Gracias. Eso fue. Imagino que pronto recibirán más atención, dijo Gregory, especialmente después de que se publique el artículo. Susan no lo había considerado. La idea de que apareciera en el periódico y que la gente leyera sobre ella le revolvía el estómago de ansiedad. Durante años, había vivido tranquilamente, centrada únicamente en Jack y en su supervivencia. La atención pública era algo que nunca había deseado ni esperado. El resto de su turno pasó como un borrón. Gregory permaneció en la barra, haciendo llamadas de vez en cuando, pero sobre todo observando el ritmo del restaurante. Un par de veces, Susan lo sorprendió, sonriéndole mientras se movía entre las mesas. Como si su trabajo diario le resultara fascinante, a las 3 en punto. Susan se desató el delantal y recogió sus propinas. Un buen día, casi $90. Se detuvo junto al asiento de Gregory. Ya terminé, dijo. Gregory se puso de pie. ¿Puedo llevarte a casa? Podemos hablar en el camino, dijo Susan con vacilación. En circunstancias normales, jamás aceptaría que la llevara a alguien a quien apenas conocía, ni siquiera a alguien tan aparentemente respetable como Gregory Allen. Pero nada de las últimas 24 horas había sido normal. De acuerdo, accedió finalmente. Gracias. Afuera, un elegante auto negro esperaba junto a la acera. El conductor abrió la puerta al acercarse. Este es James, dijo Gregory. Lleva 15 años trabajando conmigo, dijo James con un gesto cortés. Señora. Susan se deslizó en el asiento trasero, sintiéndose fuera de lugar con su uniforme de la cafetería contra el interior de cuero del auto. Gregory se sentó a su lado y le preguntó su dirección. Ella se la dio a James. Al alejarse de la acera, Susan reconoció una figura familiar. Elizabeth, vestida con el uniforme de la Sinfónica, estaba de pie en la acera. Aparentemente, estaba a punto de entrar a la cafetería. Sus miradas se cruzaron brevemente a través de la ventanilla del auto. Elizabeth pareció sorprendida, luego sonrió y saludó con la mano. Creo que el director de la Sinfónica también te estaba buscando, observó Gregory. Susan suspiró. Todo está sucediendo tan rápido. Gregory dijo, a veces para mal, pero a veces para bien. Mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad. Hacia su barrio, Susan miró por la ventana, pensando en lo diferente que se veía todo desde dentro de este vehículo de lujo.
La misma calle por la que caminaba todos los días parece haber cambiado de alguna manera. ¿Creciste en el sur?, preguntó Susan. Recordando lo que Gregory había dicho en su discurso, Gregory asintió. Sí, el complejo de viviendas Elmwood Gardens. Susan conocía bien la zona. Era una de las partes más pobres de la ciudad, conocida por su alta tasa de criminalidad y sus edificios en ruinas. Es un lugar difícil para crecer. Ella dijo que sí. Gregory asintió. Mi madre tenía 3 trabajos. Casi nunca la veía, pero se aseguró de que recibiera clases de piano. Susan se giró para mirarlo con renovado interés. ¿Tú también tocas? No como tú. Gregory sonrió, pero lo suficiente para comprender lo que la música puede hacer por un niño de un entorno difícil. Antecedentes. Me salvó. Me dio disciplina, concentración, algo por lo que preocuparme más allá de la supervivencia. Susan asintió. Lo entendía perfectamente. Por eso fundé la organización. Gregory continuó. Para darles a niños como yo, como tú, Jack, la oportunidad de perseguir sus pasiones sin las barreras que crea la pobreza. El coche giró hacia la calle de Susan, bordeada de pequeñas casas desgastadas. Algunas tenían jardines bien cuidados, otras mostraban signos de abandono. Susan sintió un destello de vergüenza al llegar a su casa, la más pequeña de la manzana, con la pintura desconchada y un escalón de entrada hundido. «Esta soy yo», dijo en voz baja. Gregory no comentó nada sobre la casa. En cambio, preguntó, ¿estará Jack en casa? Me gustaría conocerlo. Susan miró. Su reloj. Debería estarlo. Normalmente estudia los fines de semana. Salieron del coche y subieron por el corto sendero hasta la puerta principal. Susan era muy consciente de cómo se vería su casa para alguien como Gregory Allen. El techo remendado, los muebles desparejados que se veían a través de las ventanas, el desorden general que ninguna limpieza podía disimular. Cuando abrió la puerta, exclamó, «Jack, ya llegué y traje una visita». Jack apareció desde la cocina. Un chico alto y delgado, con el pelo oscuro de Susan y ojos serios. Parecía sorprendido de ver a su madre con un desconocido, especialmente uno que llegaba en un coche de lujo. «Jack, este es el señor Gregory Allen». «Señor Allen, hijo mío, Jack». Los ojos de Jack se abrieron de par en par al reconocerlo. El Gregory Allen de Industrias Allen. Gregory sonrió y le tendió la mano. «Con Greg basta. Tu madre y yo nos conocimos anoche en el evento benéfico». Impresionó a todos con su forma de tocar el piano. Jack se giró hacia Susan confundido. ¿Tocar el piano? ¿De qué está hablando? Susan se dio cuenta de que no había tenido oportunidad de contarle a Jack lo que había pasado. Es una larga historia. Así que, me sentaré y te lo explicaré todo. Mientras se dirigían a la pequeña sala de estar, volvieron a llamar a la puerta. Susan abrió y se encontró con Frank de pie en el porche con un periódico en la mano. «Susan, ¿has visto esto?» Frank levantó el periódico. En la portada había una foto de Susan al piano. Su rostro capturado en un momento de intensa concentración mientras tocaba. El titular decía, «Talento oculto. Pianista formada por Juilliard, descubierta en un evento benéfico». «Susan, ese reportero trabaja rápido», explicó Frank. Gregory miró el periódico por encima del hombro de Susan. «Parece que tu vida está a punto de cambiar aún más rápido de lo que pensaba», dijo en voz baja. Susan tomó el periódico con manos temblorosas. Su rostro, su historia, ahora pública para que todos la vieran. Ya no había vuelta atrás a la invisibilidad. Susan miró el rostro asombrado de su hijo y asintió lentamente. «Sí, fui a Juilliard durante 2 años antes de que tu abuelo enfermara». Jack la miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Por qué nunca me lo dijiste? Fue antes de que nacieras». Se sintió como otra vida.
Susan señaló hacia su pequeña sala de estar. Sentémonos todos. Hay mucho de qué hablar. Frank, Gregory, Susan y Jack se reunieron en la modesta sala de estar. Susan se sentó junto a su hijo en su sofá desgastado, mientras que Gregory tomó el sillón y Frank se sentó en un taburete de madera de la cocina. Empecemos desde el principio, dijo Jack, aún sosteniendo el periódico con las manos temblorosas. La foto de su madre. Quiero oírlo todo. Susan respiró hondo y comenzó a contar su historia. Habló de su amor infantil por la música, de la profesora que había reconocido su talento cuando solo tenía 7 años. Describió sus años de práctica, el concurso que había ganado y finalmente, su admisión en Juilliard con una beca parcial. Tenía 19 años cuando tu abuelo enfermó, continuó. Cáncer. No teníamos seguro médico y las facturas se acumularon rápidamente. Volví a casa para ayudar, pensando que volvería a la universidad después de que se recuperara. Pero no se recuperó, dijo Jack en voz baja. Él nunca había conocido a su abuelo, que había muerto antes de que él naciera. Susan negó con la cabeza. Oh, luchó durante casi 2 años. Tuve 3 trabajos durante ese tiempo. Después de su muerte, no quedó dinero para volver a la universidad. Entonces conocí a tu padre y poco después naciste tú. Jack asintió, integrando estas nuevas piezas en lo que sabía de la vida de su madre. Y después de que papá se fuera, la supervivencia se convirtió en la prioridad. Susan dijo simplemente, tener un techo sobre nuestras cabezas, comida en la mesa, ahorrar para tu futuro. El piano era un lujo que no podíamos permitirnos. Gregory se inclinó hacia adelante en su silla, pero la música nunca te abandonó. Eso quedó claro anoche. No, asintió Susan con una leve sonrisa. La música nunca se fue. Frank se aclaró la garganta. Deberías ver lo que dice el periódico sobre ella. El artículo la describe como un diamante en bruto y la señora de la limpieza con alma de artista. Jack leyó el artículo rápidamente. Mamá, dice que la gente lloraba cuando tocaste, que Peter Caldwell duplicó su donación a la organización benéfica de arte en tu honor. Susan se sonrojó. No fue para tanto. Fue exactamente así de dramático, la corrigió Gregory con suavidad. Lo que me lleva a por qué estoy aquí hoy. Todos lo miraron expectantes. Susan, la fundación que mencioné también ofrece becas para estudiantes prometedores, pero también tenemos un programa para adultos que tuvieron que abandonar sus estudios por circunstancias ajenas a su control. El corazón de Susan empezó a latir más rápido. ¿Qué clase de programa? Lo llamamos segunda oportunidad. Ofrece matrícula, una beca de manutención y alojamiento para adultos que desean completar sus estudios o seguir una formación profesional en su campo. Los ojos de Jack se iluminaron. ¿Quieres decir que mi madre podría volver a Juilliard? Gregory asintió. Si eso es lo que quiere, o podría estudiar en el conservatorio aquí en la ciudad. En cualquier caso, la fundación cubriría todos los gastos. Susan se sintió mareada. La posibilidad de volver a la música a tiempo completo, de terminar lo que había empezado hacía tanto tiempo, parecía demasiado buena para ser verdad. «Ay, más», continuó Gregory. Elizabeth Ward me pidió que te dijera que la Sinfónica te ofrece un puesto a tiempo parcial para dar clases de piano a niños en su programa de extensión. Podría empezar el mes que viene. Frank se dio una palmada en la rodilla con entusiasmo. ¿No te dije que las cosas iban a cambiar después de anoche? Y eso no es todo. Pasé por la tienda de música Caldwell de camino aquí. Peter no bromeaba con lo del piano. Quiere que vengas y elijas uno. El modelo que quieras. Susan se quedó sentada, atónita, intentando asimilarlo todo. 24 horas antes, había sido una mujer invisible limpiando casas y sirviendo comida. Ahora, le ofrecían pianos, puestos de profesora y becas.
Esto es, empezó a decir, pero se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Jack le tomó la mano. Esto es lo que te mereces, mamá. Después de todo lo que has hecho por mí, de todos los sacrificios que has hecho. Susan miró a su hijo, ese chico que había sido el centro de su mundo durante 17 años. ¿Y tus solicitudes para la universidad? ¿Tu futuro? Gregory sonrió. Esa es la otra razón por la que estoy aquí. Jack, tu madre me ha dicho que te interesa la arquitectura. Jack asintió con entusiasmo. Sí, señor. Siempre me ha encantado diseñar edificios. Mi fundación ofrece becas completas a estudiantes que demuestren excelencia académica y necesidad económica. Según lo que me ha contado tu madre, serías ideal. Sincero. Comió. Jack se quedó boquiabierto. ¿Una beca completa para cualquier universidad? ¿Cualquier universidad que te acepte? Gregory confirmó. Y dada la historia de tu madre, sospecho que los comités de admisión estarán muy interesados en ti. Susan apretó con fuerza la mano de su hijo. Esto era lo que había esperado cuando asistió al evento benéfico para darle a Jack la oportunidad de perseguir sus sueños sin la carga de las deudas. Nunca imaginó que también le brindaría una segunda oportunidad a ella. El teléfono sonó, sobresaltando a todos. Susan fue a contestar a la cocina. Era la señora Brooks. Susan, espero no molestarte, dijo la señora Brooks con una voz inusualmente cálida. Solo quería saber si todavía planeas limpiar mi casa el martes. Susan dudó. Con todo lo que había pasado, no había pensado en su rutina de limpieza. Entiendo si estás muy ocupada ahora, continuó la señora Brooks. El artículo del periódico está causando bastante revuelo. Mi teléfono no ha parado de sonar toda la mañana con gente preguntando por ti. Estaré allí, dijo Susan con firmeza. No quiero dejarte sin ayuda. Muy amable, pero quizás deberíamos hablar de ajustar tu rol. La señora Brooks sugirió. Estaba pensando que mi oficina en casa necesita organización, y tienes tan buen ojo para los detalles, pagarías mejor que limpiando, y el horario sería más flexible. Susan comprendió lo que la señora Brooks estaba haciendo. Tratar de darle un trabajo menos exigente físicamente mientras la ayudaba a mantener sus ingresos durante esta transición. Gracias, dijo Susan sinceramente. Hablemos de ello el martes. Cuando regresó a la sala, encontró a Jack mostrándole a Gregory su portafolio de dibujos arquitectónicos. Gregory los examinaba con genuino interés, haciendo preguntas sobre las decisiones de diseño e influencias de Jack. Frank se acercó a Susan. Tu vida está cambiando ante tus ojos, dijo en voz baja. Susan asintió. Es abrumador. Abrumar para bien o para mal. Pensó por un momento. Para bien. Creo. Pero también da miedo. ¿Y si no puedo estar a la altura de las expectativas de todos? ¿Y si no soy tan talentosa como piensan? Frank le puso una mano en el hombro. Susan, tocaste la lista en un piano roto después de 20 años sin practicar. Eres tan talentosa como creen. Llamaron a la puerta de nuevo. Esta vez era Elizabeth Ward, de la Sinfónica, junto con Peter Caldwell. Espero no molestar, dijo Elizabeth cuando Susan abrió la puerta. Pero teníamos muchas ganas de hablar contigo y tu vecino nos dijo dónde vives. Peter extendió una carpeta. Son folletos de los pianos que tenemos en stock. Pensé que querrías echarles un vistazo antes de venir a la tienda. Susan los invitó a pasar, sintiéndose un poco avergonzada por lo llena que se estaba volviendo su pequeña casa. Pero ni Elizabeth ni Peter parecieron notar el modesto ambiente. Estaban completamente concentrados en Susan y en las posibilidades que se avecinaban. Mientras los adultos hablaban de horarios, programas y oportunidades, Jack salió al porche a tomar el aire. Susan lo siguió unos minutos después. Es mucha información, dijo, sentándose a su lado en el escalón del porche. Asintió. Sí, pero también es increíble. La miró con curiosidad. ¿Vas a hacerlo?
¿Volver a estudiar, dar clases en la Sinfónica, tocar el piano otra vez? Susan miró hacia su pequeño jardín, pensando en lo diferentes que podrían ser sus vidas. ¿Qué crees que debería hacer? Creo. Jack dijo lentamente que pasaste 17 años asegurándote de que yo pudiera seguir mis sueños. Tal vez sea hora de que tú también sigas los tuyos. Susan sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo, su bebé, de repente sonaba tan maduro y sabio. ¿Cuándo te volviste tan listo?, preguntó, dándole un suave golpecito en el hombro. Jack sonrió. Tengo una buena madre. Desde dentro de la casa, podían oír a los adultos hablando de logística. ¿Cuándo podría Susan empezar a dar clases? ¿Cuándo podría comenzar las clases y dónde podrían encontrar alojamiento temporal cerca del conservatorio? No será fácil, dijo Susan. Empezar de nuevo a mi edad. Nada que valga la pena es fácil, respondió Jack, haciéndose eco de las palabras que Susan le había dicho a menudo cuando la tarea era difícil o cuando quería rendirse con un proyecto complicado. Susan sonrió y rodeó con el brazo los hombros de su hijo. El futuro que se extendía ante ellos estaba lleno de posibilidades que ella hacía tiempo que había dejado de imaginar. Habría retos, ajustes, quizá incluso fracasos en el camino. Pero también habría música, música hermosa, música conmovedora que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. ¿Sabes?, dijo Jack pensativo. Todo esto pasó porque alguien intentó humillarte haciéndote tocar un piano roto. Susan rió suavemente. La vida da muchas vueltas. Juntos, madre e hijo se sentaron en el escalón del porche, observando cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su pequeño jardín. Dentro de la casa, personas que habían sido desconocidas. Hace apenas un día estaban planeando un futuro que ni Susan ni Jack habrían podido imaginar. Todo por culpa de un hermano, Ken Piano y la mujer que sabía cómo hacerlo cantar.